Tribu es un grupo de aquí de la Ciudad de México, somos de Iztacalco y el grupo está cumpliendo 43 años de existencia. Nos hemos abocado principalmente al estudio de los instrumentos arqueológicos mexicanos, como investigadores, haciendo reproducciones y utilizándolos para hacer música nueva. No hacemos música antigua porque estos instrumentos pues fueron prohibidos por los españoles debido a que nos estaban imponiendo una nueva religión. Por el celo religioso ellos tenían miedo que la gente a través de la música conservara sus antiguas creencias. Por ese motivo fueron prohibidos y los castigos eran muy severos, incluida la pena de muerte. Por eso pues dejaron de usarse por muchos años. En la actualidad lo que se puede hacer es, a partir de los sonidos, pues crear música nueva con ellos y volverlos a utilizar, que es lo que hacemos nosotros. No nos limitamos a estos instrumentos, usamos muchos otros y hacemos una variedad de trabajo muy amplia. Nos han invitado este día al Festival Intercultural de los Pueblos Originarios para hacer una pequeña ceremonia propiciatoria, digamos. Nosotros no somos gente ceremonial, pero conocemos las tradiciones, sabemos cómo se hacían estas ceremonias en el México prehispánico y cómo se hacen en muchas comunidades indígenas actuales. Entonces, pues básicamente la parte más rescatable de esta ceremonia es un saludo a los rumbos. Esto porque para los mexicanos originarios, prehispánicos y actuales, es muy importante ubicarse en el planeta, en el cosmos, saber dónde estamos, hacer un poco de conciencia en qué lugar estamos ubicados. Hay un concepto filosófico importante que es el del ombligo. Cada uno de nosotros nos convertimos en el ombligo del universo y a partir de eso tiene sentido todo lo que hay alrededor. O sea, nosotros siempre somos el centro. Entonces los rumbos pues son los cuatro que conocemos: norte, sureste, oeste. Tenemos el arriba, tenemos el abajo y el centro, que somos nosotros, el ombligo. O sea, eso tenemos que tener presente, que siempre somos el centro del universo. Entonces vamos a ubicarnos como centro de esta ceremonia. Vamos a hacerlo primero con un canto que es muy importante en la historia de los mexicanos. Cuando los mexicanos salen en busca de su tierra prometida, en lo que se conoce como la peregrinación de los aztecas o de los mexicas, pues ellos, cuando llegan aquí al altiplano y a la parte central de México, ya prácticamente estaba habitado todo el territorio y donde quiera que llegaban pues los corrían o los dejaban vivir ahí, asentarse, pero a cambio de fuerza de trabajo, a cambio de mujeres como concubinas o mujeres haciendo labores también de trabajo en las casas, en lo que necesitaban. Y entonces un día Ixpapalotl, que es como la personificación de la fuerza femenina nocturna, es soñada por uno de los sacerdotes que guían a este grupo, y en el sueño le dice que ellos están muy mal porque todo están esperando que la gente se los dé hecho o quieren lograr las cosas a través de la magia. Que ellos recuerden que su numen tutelar es Huitzilopochtli, es el sol, y que deben de tomarlo como ejemplo, que él todas las noches va al mundo de la oscuridad y libra una batalla con las fuerzas oscuras, y si vence se gana el derecho de volver a nacer. Eso ustedes deben de imitarlo. No vivan así nada más gratuitamente, gánense el derecho de existir. Es náhuatl actual, pero la idea que recoge es justamente la de este encuentro. El texto dice que vayamos a cada uno de los rumbos, que vayamos al oriente, al norte, al sur, al poniente, que en cada lugar cacemos un ocelote, un águila, una serpiente, un conejo y un venado, que en un rumbo será
rojo, perdón, en un rumbo será amarillo, en otro rumbo será azul, en otro rumbo será blanco y en otro rumbo será rojo. Y cuando hayamos manifestado como seres humanos nuestra cultura por todo el universo, en ese momento tendremos derecho de celebrar una fiesta. Entonces, pues primero hagámonos valer y luego celebremos la fiesta. Entonces vamos a hacer este canto. Se llama Tonana Ixpapal, nuestra madre mariposa de obsidiana. Tonana Ixpapalo, Iminkina Iodi, Ashtowi, Techmakase, Latowane, Waitlana, Watilelki, Shiakane Pakamageyes Fiero, Makichihuaca Secali, de Nepali Mageyes, Makitlali Kapetlan de Nepali Wamageyes, ya se cao Iguala Tlatlanistri, Tonati Isayano Pano, Macahuase Tlamindri. Ya sepa oplica para picar sin trampa, la casa caigo, acaguase tlamindri. Sanima ya sepa, me cansa huexitonati, no kiwis tlampa ki macahuase tlamindri. Sanima ya se tlampa, sigua tlampa, no kiwis tlampa ki macahuase tlamindri. Dios
Mishkoat tos panilwi. Vamos a hacer un canto dirigido a los 4 grupos. Nosotros le hemos puesto generación. Yo soy el sur, Yo soy, el año conejo, yo soy, eternidad espina, yo soy, Noah ni Luis Lampa, Noah, Shiwitoshli, Noah, Guatitlan, Wishli, Noah. Muchas gracias. Para nosotros nada más es una intervención breve, vamos a hacer una cosa para despedirnos de ustedes. Y bueno, con esto les deseamos lo mejor, que tengan mucha suerte. Ojalá este festival dure muchos años. Nosotros iniciamos un festival en San Luis de la Paz, Guanajuato, Pozos, Guanajuato, hace 29 años. Entonces, nosotros ya no lo dirigimos, pero el festival sigue vivo. Ojalá que así pase, ¿no? Que siga por muchos años. Con eso nos despedimos. Mis compañeros son Alejandro, David, les agradecemos la invitación y a todos ustedes este ratito que dedicaron a estar con nosotros. Muchísimas gracias y buen día.
Gracias.